Buenas tardes amigos, el martes pudimos conocer tres informes que movieron los mercados. Estos fueron Netflix, Bank of America y United Airlines. Vamos a revisar a estas tres compañías desde el análisis técnico y fundamental. Quédate hasta el final del video que te tengo un anuncio que sé que te va a gustar sobre una compañía de autos eléctricos. Arranquemos con Bank of America, que las acciones se mantuvieron laterales, primero cayendo un 2% al inicio de la sesión y luego recuperándose. Esto a pesar de superar las estimaciones de los analistas, tanto de ingresos como de beneficios. La compañía reportó ingresos de 26.390 millones, un 13% más que hace un año. Esto debido a mayores ingresos por intereses, y el beneficio por acción fue de 94 centavos. En el gráfico, Bank of America se muestra dentro de un canal bajista, con un recorrido hasta la parte alta cerca de los 32,63 del 6%. En el mes de enero intentó romper este canal. Esperemos que esta vez sí lo pueda lograr. Actualmente los analistas le dan a Bank of America una calificación de compra con un precio objetivo de 35,85, que si ven es muy cerca de lo que marcamos en el gráfico. Un ratio que se utiliza mucho para medir estas empresas es el precio sobre el valor contable. Bank of America tiene un ratio de 97, por debajo de su media de 5 años y un PER de 9,18. Pasemos con United Airlines, que el martes luego del reporte subió un 1%. Aquí lo más notable fue el anuncio por parte de la compañía que se espera que genere beneficios a partir del segundo trimestre de este año. Además, anunciaron una fuerte demanda de viajes para la primavera y el verano. Reportaron 11.430 millones, un 51% más que hace un año, y una pérdida por acción de 63 centavos. En el gráfico, United Airlines se encuentra en un canal lateral, que si llega hasta la parte alta cerca de los $51, tendríamos un recorrido al alza del 22%. El martes también reportó Johnson & Johnson. Si te interesa conocer cuál es el precio objetivo y en qué precio yo empezaría una posición, te dejo el video en la parte superior. Actualmente los analistas le dan a United Airlines una calificación de compra con un precio objetivo de 59,36. En otras métricas, United Airlines tiene un PER de 19,30. Recordemos que este trimestre no generó beneficios. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte. Amigos, la sorpresa que les traigo es que para todos aquellos inversores en Tesla, el domingo vamos a tener un video completo revisando su reporte, precio objetivo y su guía para todo el año. No te lo puedes perder. Revisemos la acción que fue clave para mover los mercados el martes y el miércoles, Netflix. Luego del reporte se mantuvo plana. Esto debido a que pudo superar las estimaciones de ganancias, pero se quedó algo flojo en los ingresos. Además, anunciaron su retraso en la campaña contra el uso compartido de contraseñas. Los nuevos suscriptores netos de Netflix en el primer trimestre fueron de 1,75 millones, un 4% más que hace un año. Reportaron ingresos de 8.160 millones, un 3% más que el año anterior, y un EPS de 2,88 por acción. En el análisis gráfico, Netflix, luego de la fuerte caída que tuvo en el 2022 por el desplome de sus suscriptores, se encuentra en un canal alcista. Podríamos esperar que se tome un descanso cerca de la parte media del canal, en los 296, o que toque el suelo del canal en los 270 si queremos empezar una posición. Actualmente los analistas le dan a Netflix una calificación de compra con un precio objetivo de $360. En la valoración, estas compañías de alto crecimiento se utiliza la métrica Price to Sales. Netflix tiene una relación de 4,76, muy inferior a su media de 5 años, y un PER de 33,54. Si llegaste hasta aquí, cuéntame, ¿empezarías una posición en Netflix o prefieres otra compañía? No olvides dejar tu like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.